que por lo menos de ese viernes, también se retorna el trabajo. Pasando o pensando en un desconfinamiento masivo, las empresas deben buscar un punto de equilibrio entre la producción y dar las garantías para la seguridad y la salud de sus trabajadores hasta la llegada de una vacuna, la vacuna contra el coronavirus. El nuevo enfoque de los expertos aconsejan ampliar la mirada de la prevención y coinciden todos en que para afrontar esta nueva realidad es necesario conocer más incluso a los propios trabajadores. A ver, conversemos sobre este tema, en los pasos para el retorno seguro, tanto pensando en lo que puede suceder adentro de la casa, adentro del hogar, en el trayecto al trabajo, en el metro, en el transporte público y también en las condiciones que se deben dar en las empresas también. Lo conversamos con el cofundador de Nawayam, no sé si lo dije bien, Nawayam Gaming y CEO de Tu Primera Pega, Horacio Lobeto. Horacio, usted me dirá si lo dije bien o no. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Hola Simón, muy buenos días. Sí, lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. Allá. Es un Spanglish que en realidad significa Now I Am, que es un poco como viven las Perfecto. Nawayam. hoy al día de hoy. Gracias, Horacio, por contestar nuestro llamado. Bueno, hablemos entonces de las condiciones que se deben dar como pensando en el retorno de las empresas, en el retorno al trabajo, pasando del teletrabajo por el confinamiento obligado o voluntario, como fuere, al trabajo presencial. Mientras esperamos la llegada de una vacuna, es evidente que las medidas se tienen que extremar, pero hay muchas variables que inciden. También en el trayecto al trabajo lo conversábamos, el transporte público, las condiciones que se deben dar, por ejemplo, en el metro, donde sean muchas aglomeraciones, un lugar donde naturalmente sean aglomeraciones, en las micros, en el transporte público en general, y también, bueno, qué debe suceder en las empresas para que haya las condiciones, la garantía de seguridad y de salud de los trabajadores para volver al trabajo. Así es, Simón, ante que nada, muy buenos días a toda la audiencia, gracias por el contacto. Creo que a partir del 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud dictaminó que este coronavirus se convirtió en una pandemia global, creo que todos no tomamos o no lográbamos tomar conciencia de que esto iba a dar para tanto, que iba a ser para largo. Como te decía, a mí me agarró volviendo de un viaje justo de Brasil y parando justo en Buenos Aires, y nos agarra la cuarentena acá y bueno, nos imaginábamos que íbamos a estar 20, 30 días, 45. Nunca pensar que vamos a estar ya, por lo menos aquí en Argentina, que ahora el presidente extendió la cuarentena hasta el 20 de septiembre, vamos a estar cumpliendo 6 meses de cuarentena. Lo mismo pasa en otros lugares del mundo, lo mismo está pasando en Chile, que se ha puesto más duro con el confinamiento, después empezaron a desconfinar, empezaron a soltar algunas áreas alrededor de la región metropolitana. Y creo que esto también nos tiene que hacer darnos cuenta que tenemos que tener una mirada mucho más amplia hoy del mundo del trabajo. Vamos a retomar esa comunicación con Horacio Lobet, el cofundador de Now I Am Gaming y CEO de Tu Primera Pega, para estos pasos. Los pasos que se deben dar para el retorno saludable y seguro al trabajo. De la Organización Mundial del Trabajo también destacaron la importancia del diálogo social al interior o el retorno de la actividad laboral, ¿cierto? El establecimiento de fases, garantizar las medidas de desinfección, de higiene, de monitoreo para garantizar la reapertura segura de las empresas. Otro tema muy complejo que tiene que ver con la reapertura del comercio, por ejemplo, a propósito del retorno al trabajo, y evidente que el sector del comercio le da puestos de trabajo a muchísimas personas. Horacio, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los pasos, por ejemplo, que sugiere la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para este retorno saludable, por decirlo, al trabajo, Horacio? Mire, muy bien lo decía Simón al principio, mientras no haya vacuna tenemos que tener claro de que el virus está dando vuelta y va a estar dando vuelta. Lo estamos viendo qué pasa en el otro lado del mundo, cómo están los casos retomando fuertemente en España, en Italia. Creo que todavía tenemos que tener claro que hasta no esté la vacuna, esto no va a estar resuelto y vamos a seguir teniendo que tomar todos los recaudos desde el hogar, desde los trayectos y dentro del ámbito del trabajo. Lo que se está recomendando hoy por la Organización Internacional del Trabajo y un poco lo que se está viendo también de las buenas prácticas que se están viendo en otras empresas alrededor del mundo es, primero, tratar de fortalecer todos aquellos mensajes que, si no es necesario realmente que vuelvas al trabajo de manera presencial, que mantengan el teletrabajo,
Recuerden que Chile había del 3 al 5% de la gente actualmente teletrabajaba y con el tema de la pandemia está oscilando en los valores superiores al 40%. Entonces, me parece que el teletrabajo nos tiene que dejar aprendizaje. Chile fue pionero en Latinoamérica en lanzar el 1 de julio formalmente su ley de teletrabajo. Me parece que tenemos ciertos parámetros distintos que hay en Chile que deberían ayudarnos a cuidar y prevenir lo más importante, que es la salud de las personas. Por lo cual, para mí, digamos, donde está el mayor riesgo obviamente va a ser, por lo general, en la etapa de transición, es cuando nos estamos trasladando y bueno, tomar los recaudos de la distancia de cuando uno sube al metro, el metro está colapsado. Entonces digo, ¿cómo cuidar a las personas dentro de los ámbitos públicos cuando es mucho más complicado? Y por ende, hoy volver a la oficina a trabajar no va a ser lo mismo, Simón, que antes, diríamos. Hoy las distancias que había entre los cubículos, entre las oficinas, en muchos que tenían mesas compartidas de trabajo, digo, todo eso va a quedar obsoleto, se va a tener que empezar a dividir, poner paneles que separen a las personas. Digo, va a tener que tener una remodelación física y estructural de los espacios de trabajo, y por otro lado también se recomienda tratar de que vuelva la mayor cantidad de gente al área presencial y tratar de evitar y mantener más lo posible el teletrabajo. Lo primero entonces es pedir, entonces que las empresas mantengan en lo posible este trabajo a distancia. Ahora, evidente que hay otros servicios que no se podrán hacer a distancia y en la medida en que los permitan también las medidas van a permitir abrir, por ejemplo, el comercio, hablábamos nosotros, proponía el tema del comercio, que también hay muchas personas que trabajan en ese sector y evidentemente ellos tienen contacto con el público, evidente que también van a tener que extremar las medidas en ese sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden realizar tanto a empleadores como a trabajadores para que el retorno, para que este proceso de apertura, en el caso que la autoridad sanitaria lo autorice, sea de forma segura? Imagínate, que, Simón, que nosotros hoy estamos hablando mucho de la crisis sanitaria, social, económica y política, ¿no? Cómo terminó desencadenando. Hoy los comercios y principalmente las pymes son los sectores mucho más golpeados alrededor del mundo y obviamente focalizándolo en Chile, que esta reapertura se torna necesaria para salvar al rubro, salvar a las empresas y mantener los puestos de trabajo, pero también es extremadamente importante el foco que le ponemos a cuidar la salud de los trabajadores. En este sentido, es decir, hay tareas o comercio que no queda otra que la presencialidad. Bueno, ¿cómo le ponemos resguardos para que no haya el mayor distanciamiento, que no ingresen más de 2 o 3 personas al establecimiento de acuerdo a los metros cuadrados que tiene, que tengamos la obligatoriedad de ingresar cualquier persona y las personas que estén atendiendo el uso de tapaboca, que sabemos que esto reduce muchísimo? Digo, vamos a tener que utilizar todos los protocolos sanitarios que están, de hecho, hoy implementados por el Ministerio de Trabajo y por la Dirección del Trabajo. Digo, está bastante claro cómo cumplir y qué protocolos deberíamos ir haciendo, pero digo, me parece que más allá del protocolo, lo importante que tenemos que tener es no olvidarnos que estamos hablando de personas, estamos hablando de la salud de las personas, que hay gente que realmente se está muriendo con este virus. Entonces, tenemos que hacer que los pasos hacia adelante sean positivos, porque me parece que lo que empezó a causar mala impresión en la población es esto: ir para adelante, ir para atrás, ir para adelante, ir para atrás. Pero lamentablemente, hasta que no haya una vacuna, va a seguir sucediendo esto. Esto tiene que quedarnos claro de que se van a ir tomando decisiones que quizás después se van a tener que revertir y quizás volver para atrás, reajustar y corregir. Por lo cual, nada, acá lo que pedimos también es el involucramiento de la población, de la sociedad, deben ser responsables. Creo que si también somos responsables y no estamos haciendo fiestas clandestinas, no nos juntamos cuando nos tenemos que juntar, digo, el ser humano también es el propio destructor de su propia especie. Bueno, vamos a tener que tener mucho más un pensamiento de la sociedad y obviamente, como decíamos siempre, trabajar mucho la resiliencia, que creo que es una de las competencias que más va a destacar esta pandemia en el mundo del trabajo. Ahora, Horacio, también otro punto clave a propósito del retorno al trabajo y de las medidas de cuarentena, de las medidas de confinamiento, en realidad, que han provocado mucha ansiedad, mucha incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos meses por el coronavirus. Es evidente que la salud mental también de quienes vuelven al trabajo va a ser un tema a resolver, porque hay mucha inquietud por las personas, y la verdad es que el tiempo de confinamiento no ha sido menos problemático en cuanto a salud mental en un país que tiene problemas de salud mental. Entonces,
¿Cómo también son las empresas las que debieran dedicarse entonces con mayor énfasis a salvaguardar aquello para que el trabajo, o sea, o la trabajadora o trabajadora no sea solamente productivo, sino también esté preparado para retornar al trabajo a propósito de las consecuencias en materia de salud mental que puede llevar la cuarentena, ¿no? Mira, Simón, yo creo que somos unas personas las que entramos a esta cuarentena y vamos a ser otras las que salimos. La verdad que hoy se ha visto tremendamente elevado síndromes como que afectan a las personas, como el síndrome del burnout, que es el síndrome de cabeza quemada, gente que ya el estrés laboral se tornó en algo patológico y que termina lastimando y dañando a la salud y a la psiquis de las personas. El síndrome de la cabaña, ¿no? De estar tanto tiempo encerrados y con el miedo del contagio ya te quedás encerrado en tu burbuja, en tu mundo, y hasta tenés miedo de salir, de tener contacto, de ir al supermercado. Hay muchísimos problemas de ansiedad, problemas de violencia intrafamiliar. Realmente, imaginémonos si ya era muy difícil convivir en la sociedad estando todos encerrados, y más en un contexto también, Simón, donde bajo el mismo techo teletrabajamos, bajo el mismo techo compartimos todo el tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, educamos a nuestros hijos y nos tuvimos que tornar maestros de escuela también dentro del entorno laboral, y todo bajo el mismo techo. Y eso obviamente que ha hecho que toda esta situación sea mucho más complicada, los niveles de consumo de nicotina, de consumo de alcohol, también se han elevado extremadamente durante esta cuarentena, porque la gente necesita tratar de buscar una escapatoria, y ese creo que es uno de los temas que más tenemos que resguardar y cuidar, de cómo hacemos que la salud mental de las personas estén bien cuidadas, y también el gran expertise que tienen que empezar a desarrollar en las cualidades desde la dirección de una compañía, de una empresa, de que a veces desde una llamada telefónica o de una videoconferencia poder detectar si alguno de las personas del equipo, de tus trabajadores, tienen alguna sensación o tienen alguna problemática que deberíamos escucharlos, cómo colaborar con ellos, cómo abordarlos. Hoy tener otra visión. Antes quizás pasabas caminando por la oficina y te dabas cuenta que tenía mala cara, lo veías triste. Hoy eso está dejando de suceder con el teletrabajo. Entonces las habilidades de las personas que tienen la responsabilidad de llevar adelante los equipos de trabajo van a tener que desarrollar nuevas habilidades de detectar y percibir las sensaciones que tiene el equipo de trabajo. Eso junto con observar esos elementos y luego hacer una derivación según corresponda, ¿verdad? Un especialista para tratarlo, ¿no? Exactamente. En base a eso, y yo te les cuento un caso propio. En nuestra empresa tenemos una persona del equipo que la cuarentena, el encierro le afectó mucho más de lo que ella se imaginaba. Y bueno, la estamos acompañando en este proceso, y está con tratamiento psiquiátrico, está con tratamiento psicológico, está medicada, porque tuvo que dar un paso más, porque ya se dio cuenta que la estaba superando a su propia salud mental y que eso termina afectando a la salud física. Y bueno, logramos detectarlo, logramos acompañarlo, estar muy cerca de todo el equipo de ella, y me parece que también estos son buenos momentos, que yo digo, la pandemia también fue una problemática que apareció de manera sanitaria en el mundo, pero también nos va a demostrar quién es cada cual, cómo se comportaron las empresas, cómo fueron responsables, cómo fuimos responsables como sociedad. Me parece que fue como movernos el arco como 10 metros para el costado y ver cómo reaccionábamos todos. Me parece que también es un lindo desafío para demostrar también qué humanos podemos ser ante una situación como una pandemia. Ahora, Horacio, se están desarrollando distintas estrategias por parte de las empresas. Por ejemplo, algunos, para quienes deban regresar a trabajar presencialmente, se está utilizando, por ejemplo, el sistema por turnos, 6x6, 7x7, como fuere. También se conforman algunos equipos especializados que estén destinados a la prevención del personal, a la protección en materia sanitaria. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Yo creo que lo recomendable, nosotros tenemos que pensar también, Simón, que tenemos que empezar a volver un poco a nuestra vida, y es difícil llamarla con la nueva normalidad o nuestra vida normal. Tenemos que entender que el mundo cambió, que esta pandemia nos dejó demostrado que el mundo cambió, y cambió para mucho tiempo. Creo que vamos a ir hablando del coronavirus por los próximos 2 años por lo menos, porque una vez que esté la vacuna, que se pruebe, que la tengan todas las personas, que se implemente, que ya veamos que no hay otro pic de alguna cepa distinta. Vamos a estar hablando 2 años de este tema. Me parece que hoy el desafío más importante es cómo nos damos cuenta que somos un mundo de personas que trabajamos para y con personas, y que algunas tienen que tener mayor nivel de presencialidad en sus trabajos. Bueno, ahí donde todo a través de un foco de trabajo de equipo, de especialistas, de seguridad, de la parte
psicológico y demás, armar un protocolo más allá de lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, más el que está recomendado por la Dirección del Trabajo, en este caso en Chile también, cómo lo humanizás de tu área, qué plus le podemos dar distintivo. ¿Es realmente que necesario que vuelvan todos los días? ¿Puede trabajar 7 días y después le damos jornadas liberadas durante 2 o 3 semanas? Digo, hoy creo que no hay nada escrito sobre esto y tenemos mucho para empezar a implementar y escribir, y me parece que acá también va a ser una buena razón y una buena excusa para diferenciar a empresas que realmente fueron pioneras en cómo ayudar y tratar a las personas y la vuelta al regreso al trabajo. Horacio Lobet, cofundador de Now I Am Gaming y CEO de Tu Primera Pega, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, una semana en la radio. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Simón. Saludos. Igualmente, buen domingo. Horacio Lobet conversando con nosotros acerca de las claves para la protección, del retorno laboral, de la prevención del retorno laboral seguro, y también con las indicaciones, con las sugerencias que ha realizado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, distinguir entre quienes regresan al trabajo y cómo lo hacen, garantizar un diálogo también, un diálogo social, garantizar el distanciamiento, evitar la interacción física, entre otros de los asuntos que se han propuesto por parte de la OIT en estos 10 pasos. Vamos con Nivaldo Pérez, tenemos un extra de nuestro departamento de prensa, vamos contigo. Claro, vamos a tomar contacto con Ignacio Caballero, quien se encuentra con los dirigentes de los camioneros en la Ruta 68. Sí, claro, nos encontramos nosotros a esta hora acá en la Ruta 68. Dentro de los próximos minutos ya va a comenzar un nuevo punto de prensa ofrecido por el presidente de Fede Quinta, y van a mantener una quien al parecer tiene novedades respecto a los diálogos que mantienen con el gobierno y las propuestas que se han realizado para mejorar al menos el punto